Ya sabemos que hay puentes entre todos los niveles de formación profesional, entre básica y medio y entre medio y superior, pero también lo hay entre el ciclo formativo de grado superior y la universidad. Por tanto, tras finalizar un ciclo formativo, bien se puede entrar en el mercado laboral, se puede cursar otro ciclo formativo de grado superior y, ¿por qué no?, acceder a la universidad a estudiar un grado. En el caso de titulaciones universitarias de la misma familia que un ciclo formativo que se haya cursado, podrían convalidarte del orden de 30, 40 créditos. Para ello, lo que aconsejamos es consultar la información que está subida en las webs de las universidades. Otra opción interesante y tal vez no tan conocida es la de estudiar un ciclo formativo de grado superior y después acceder a los grados universitarios duales adaptados o específicos para el alumnado de formación profesional, en un itinerario de 5 años, 2 años que correspondería al ciclo y 3 años en lugar de 4 que correspondería a la universidad, al grado universitario. En estos 5 años se obtendrían 2 títulos, uno de técnico, técnica superior, tras los 2 primeros años de formación profesional y otro de grado universitario tras los últimos 3 años. Además, tanto la formación profesional como el grado universitario se realizan en formato dual, en los que se combinan estudios y estancia en empresa desde el segundo año. En Euskadi en este momento hay 3 grados con este formato. Industria digital, que es en colaboración con la Universidad de Deusto, Ingeniería mecatrónica, en colaboración con la Universidad de Mondragón, e Ingeniería robótica, también en colaboración con la Universidad de Deusto. Para tener más información de este apartado, os aconsejamos que entréis en el apartado FP Info de la página web de ETEL.